Mira, la economía se está globalizando. Mm. El sistema está colapsando por sí mismo. Eh, Todo el sistema capitalista requiere de un aparato de consumo. Entonces, se diseñó un sistema para capitalizar a los más pobres y poder mantener un sistema de consumo. No fue idea de Andrés Manuel, fue de Yus, del hindú, premio Nobel, por cierto. Lo que hacen es que, como ya no hay consumidores, el sistema se estanca. Lo que generan es dar un aparato, crean un esquema para capitalizar un poco a la gente que ya no es consumidora y pueda seguir siendo consumidora y el aparato vuelva a circular, pero está demostrado que es un parche que va a funcionar nada más unos años. Mm. Mientras este parche está funcionando, la globalización de todos los aspectos, o sea, la constricción de las cuestiones morales, como bien lo señalabas ahorita, toda estructura valorativa se va haciendo cada vez más pequeñita, ¿no? Van siendo menos importantes las cosas importantes y se está priorizando toda la economía por encima de la vida. Entonces, pues nos vamos de cabeza a un estado extractivista multinacional en el cual pues van a ser cada vez menos los ricos que tengan más, que esto es lo que sucedió y los escándalos que están pasando en México. Andrés Manuel, ¿qué fue lo que hizo? No es que sacara al capital de la riqueza nacional, lo que sacó fue a los intermediarios, ¿no? Se Mm. quedó en negociaciones con el gran capital y a los capitalistas nacionales que se enriquecían en el paso de los bienes, los desplazó. Son estos los que están protestando. Es este capitalismo criminal, ¿no? El más que vive de la Y son nada. los que infunden miedo y le dicen a la gente que México se puede ir, se puede convertir en Venezuela. No, no, mira, todos estos son comentarios absurdos, pues, ¿no? O sea, Digo, no pero hay. son los que inventan esta Sí, parte, yo te ¿no? digo, mira, yo por ejemplo, lo que escuché hace rato de tu invitado, pues yo no le entro a ese nivel, ¿no? Pero la verdad es que es demasiada desinformación la que se Claro. juega en esto, pues, ¿no? Nosotros tenemos una estructura cultural, una estructura política, una historia totalmente diferente, ¿sí? Hace muchos años Estados Unidos decidió no invadir México porque le resultaba más económico controlar a los presidentes. Esta es una realidad. En la actualidad, la macroeconomía es la que está rigiendo los espacios y no existe ninguna corriente política partidaria que sea contraria a esto. Es decir, esté Andrés Manuel o esté quien esté, va a seguir esta lógica económica nacional. Lo único que varía son los matices. Mm. Entonces, vamos a seguir en esta lógica extractivista, cada vez con una sociedad con más superficial, con menos estructura valorativa y pues más mira, el problema hacia la comodidad. Mira, si me permites 5 minutos, te Por digo favor, cuál es mi preocupación. por favor. Mi preocupación fundamental es que hemos cambiado la vida por la comodidad. Con mucho, somos la generación que tiene más comodidades. Hace 100 años, el rey más poderoso del mundo no se podía imaginar las comodidades que tenemos ahora los hombres comunes, ¿sí? Cualquiera puede tener un carro de 100 caballos y ellos apenas podían tener de 10 si Un eran muy caballo. poderosos, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho como seres humanos ha sido por buscar la felicidad, buscar el bienestar. El problema es que confundimos comodidad con bienestar y empezaron a vendernos comodidad como sinónimo de bienestar. La realidad es que consumimos más, somos más cómodos, pero menos felices. Entonces, este desvirtuar de la estructura valorativa del pensamiento humano nos ha hecho seres humanos
con pocas posibilidades de encontrar una felicidad interna. Nos han alejado de nosotros mismos. No hay nada que busquemos que no esté de la piel para adentro. Dinerito. En nosotros está encontrar esa paz, esa felicidad, esa armonía, pero el medio económico, el medio político y ahora también el medio ambiente nos aleja de nosotros y nos vuelca hacia afuera, porque en algún momento entre la infancia y la adultez le cedimos el botón de la felicidad a otra persona, no, lo abandonamos pues. Entonces, esta estructura valorativa que prioriza a la economía por encima de la vida va a seguir rigiendo a nuestro país y a nuestro planeta. Yo les decía hace rato, hace algunos años asumimos que perdimos. Pasamos el punto de no retorno hace rato, ¿no? Entonces, lo que muchos hemos hecho es, pues, pensar qué hubiera pasado si hubiéramos ganado, y empezamos a vivir como si hubiéramos ganado. Estamos creando nuestras propias autonomías, produciendo lo que consumimos, intentando llevar una vida más sana. Pero, pues por mi deformación profesional, no puedo desvincularme de la sociedad y me mantengo en contacto a través de estos escritos, a través de libros, a través de novelas, ¿no? Pero lo mío, pues, es estar dando talleres en las comunidades y buscar la autonomía y la autogestión con quien se deje. Pues es un placer, Iván. Siempre a veces me tachan un poco de barroco y de cursi, pero de verdad que es un placer escucharte y escuchar lo que dices. Te agradezco mucho y muchas felicitaciones. Sin duda, los seguidores de este programa y el público en general te van a agradecer muchísimo por estos puntos tan importantes que se le olvida a mucha gente en el análisis. Para cerrar, hace 2 preguntas. Estabas hablando de los parches que solo servían como de paliativo, ¿no? Pero que estos se iban a volver a romper. Traduciendo esto para un lenguaje muy coloquial, en los próximos años, ¿qué? ¿Los mexicanos vamos a tener más dinero en el bolsillo? ¿Va a haber más empleo? ¿Va a haber menos empleo? ¿Cómo lo ves? Mira, el desempleo es escalado, pues, ¿no? La diferencia es la calidad de los empleos. Te voy a dar un dato, ya sabes que los datos son fríos, no hay forma de ponerles moñitos. Este año, con datos propios del INEGI, solamente el 4% de los mexicanos, o sea, 4 de 100, ganan por arriba de 15,000 pesos al mes. O sea, esta es una realidad, ¿no? Entonces, ahí, pues ahí nos vamos a dar cuenta cómo está la economía, hacia dónde va, cuáles son las características. Sí se están estandarizando, yo creo que va a haber empleo de sobra. La cuestión es que, pues, son estos microempleos. Hace mucho abandonamos el proyecto educativo en el país. Hace mucho tiempo se abandonó el proyecto educativo y ya no creemos ni creamos proyectos que formen a profesionistas que salgan a construir, que salgan a crear, que salgan a generar, sino nos conformamos con formar profesionistas que salen a pedir empleo. Y esta ha sido una gran diferencia, porque entonces se acomodan dentro del aparato económico y muy pocos siguen en el proceso de transformación social hacia un mundo, pues, más bueno. Gracias. Iván, es un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Agradezco a haberte encontrado. Gracias, Iván. Déjame ir con Jesús. Jesús, a ver, hay muchas ahí cosas. Le estaba haciendo preguntas pro López Obrador y anti López Obrador del público que nos ve. Me dicen allá en Monterrey, y yo quiero saber cuál es tu opinión, Jesús. Hay alcaldes como César Garza que dice que cómo los del sur le van a enseñar a los del norte a no tener pobreza cuando hay más pobreza en el sur. ¿Qué le contestas, Jesús? Oye, Roberto, primero, esos de Nuevo León no tienen abuela. Mira que votar por el Bronco, salir de un... Hay un meme que dice, salen de un viejo machista, retrógrado, corrupto,
y cambian por un joven machista, retrógrado y corrupto, como es Samuel García, que traen estos estereotipos clasistas, discriminadores, sexistas, de que el norte, dicen ellos, produce, el centro administra y el sur es el que recibe todo lo que ellos generan. No puede ser una premisa ideológica vacía, más salida de la realidad y más sacada de contexto de la realidad para fines electorales, pero también para fines de justificar la desigualdad en el reparto de los recursos, estimado Roberto. Eso le respondería al señor que estudie un poco de historia y un poco de sociología para que entienda que este México diverso, si hay pobres muy pobres y ricos muy ricos, no es porque sean ellos, no es porque sean más capaces de producir que los demás, sino porque crearon estructuras políticas también a la sombra de la corrupción, corruptoras a su vez, para dejar por un lado el camino que les permitiera tener acceso a recursos a unos y a otros ser explotados, estructura realmente de explotación, y también que se tradujeron en ruptura de tejido social en muchos de los casos. Así pero porque ellos sí pudieron, según lo que nos está explicando, yo entiendo que porque ellos sí pudieron crear estructuras corruptas y porque los del sur no pudieron crear esas estructuras corruptas para también tener el mismo nivel económico. ¿Cuántos minutos tengo para responder eso, querido Roberto? Porque esto nos llevaría por lo menos una hora. Todos los que quieras, Jesús, adelante. hay muchas dudas en el público, tanto la gente como que apoya a López Obrador como los que no, y este programa es para que pues abran los ojos, ¿no? Sí, lo que pasa, Roberto, que esto va más allá de López Obrador. O sea, López Obrador, para bien o para mal, se va en 2 años, en 3 años, para bien o para mal, tiene 20 años en la política, ha marcado, sí, ha sido un parteaguas, sí es uno de los presidentes más respetados, más queridos y con más legitimidad de este momento, pero para hablar de las estructuras de desigualdad, identificar los orígenes, en dónde se construyen, tendríamos que remontarnos a la conquista, a la colonia, porque no podríamos entender cómo se fueron consolidando procesos de creación de estructuras de dominación, nada más del siglo XX para acá, o nada más del año 2000 a la fecha. O sea, esto nos lleva incluso hacia atrás. Cuando hablamos de cómo pudieron unos crear estructuras de dominación que les permitieran mantenerse como élites, que reparten la riqueza, y otros no, pues vamos hablando de las herencias coloniales, desde lo ideológico, desde pensar que lo blanco es mejor que lo negro, desde pensar que los blancos y que los gobiernos se tienen que manejar por castas, por familias, por élites. Tendríamos que hacer un análisis sociohistórico de los efectos coloniales en nuestro país y en las diferentes regiones, porque además también hablamos de varios Méxicos, estimado Roberto, que si bien es cierto, reproducen patrones similares de conducta, también es cierto que por el otro lado, cada región tiene como su peculiaridad. Y en el caso, por ejemplo, de los regios, estamos hablando de que en cierto momento fueron muy beneficiados por ciertas élites para crear, por ejemplo, Altos Hornos de México. Ahora sabemos, por ejemplo, en el caso particular, nada más por mencionar este caso particular, tú verías en la época de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón a Alonso Ancira, por ejemplo, como un hombre honorable de negocios, con su puro, sonriente, viendo a los demás siempre por abajo del hombro, y que tiene inversiones en un montón de giros ahí en Nuevo León, y después te das cuenta que también buena parte de su riqueza la logra generar a partir de sus convenios y de sus arreglos por debajo de la mesa con gobiernos igualmente corruptos, tanto del Estado como de México. El tema de agronitrogenados y fertinal me parece la punta del iceberg de una práctica a la que recurren muchos de estos grandes empresarios que después desarrollan una narrativa de que ellos sí tuvieron la creatividad para generar el dinero que tienen, pero obviamente está esta otra parte, la parte que casi todos conocemos, pero que luego no tenemos elementos para poderlo probar, en el sentido de decir qué empresario sobornó a qué político para generar qué negocio. Y bueno, en este caso, en la punta del iceberg, por lo menos lo que alcanzamos a ver es que sí es una estructura que les permite acceso a recursos públicos y que llevamos nuevamente, Roberto, esto que decíamos, a la privatización de las ganancias y a la socialización de las pérdidas. Es decir, porque en este país hay muchos empresarios que se dicen creadores y emprendedores, pero casi todo lo quieren hacer con dinero del Estado mexicano.
el Estado mexicano siempre les presta a fondo perdido con intereses muy bajos o les vende por debajo del costo en negocios que obviamente costaban mucho más, que son bastante lucrativos y que después el Estado asume esas pérdidas. Entonces, ese es a grandes rasgos, Roberto, lo que me gustaría responder a esto que comentas. Claro, sí, porque, bueno, escucho declaraciones como este alcalde de Apodaca que sale en radio y dice, ¿qué me va a enseñar López Obrador cuando aquí no somos o no somos tan pobres, ¿no? La última pregunta, Jesús, ¿qué se nos viene encima? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de los mexicanos? 2, 3 años, vamos a tener más dinero en el bolsillo, va a haber más empleos, vamos a tener mejor bienestar, o más bienestar, o para dónde vamos. Mira, a mí me parece, estimado Roberto, que cuando se sacude la casa, cuando se está limpiando la casa, se levanta mucho polvo, la casa se ve desordenada, mueves tus muebles, mueves tus recámaras, mueves las cosas que compraste para arreglar la casa y la casa aparenta estar peor y aparenta tener mucho desorden. Te cuesta trabajo de pronto acoplarte al nuevo orden que le quieres dar a tu casa cuando la limpias, la sacudes y reordenas. Me parece que estamos en ese proceso, en este proceso de reordenar, de limpiar, y no te puedo decir con exactitud qué va a pasar dentro de 3 años, pero sí te lo puedo poner en términos del lenguaje de la prospectiva, de seguir como vamos con estos cambios. Me parece que va a haber una sana politización de la gente, y la politización de la gente es importante porque entonces los medios de comunicación que históricamente han infantilizado la política, han infantilizado las ideas políticas y los conceptos, se van a tener que exigir más si quieren recuperar, por ejemplo, la credibilidad de la gente, lo cual me parece muy importante porque no hay democracia que sea madura y que sea sana y que sea saludable sin la participación ciudadana. Cuando la democracia solo lo manejan unos comentócratas en los medios de comunicación y en la prensa escrita, cuando la democracia solo lo manejan las cúpulas políticas, los sindicatos, y la manejan en las universidades algunos profesores que suelen ser muy endogámicos, pues prácticamente es una democracia de discurso. Cuando tienes participación ciudadana, cuando tienes empoderamiento ciudadano, que sale a las urnas, pero que también exige derechos laborales, pero que también exige respeto, que también exige seguridad, es decir, exige su derecho a expresarse libremente, entonces la cosa cambia porque hay mayor competencia entre todos los que aspiran al poder. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de viajar a Jalisco en la fecha previa a las elecciones, por lo menos un mes antes estuve allá. Todas las carreteras estaban pavimentándose, alumbrado público, las entradas de las ciudades hasta con concreto hidráulico, las señalizaciones bien pintadas, pusieron arbolitos, etcétera, para dar un ambiente de modernidad y de prosperidad en algunas ciudades y pueblos de Jalisco. Cuando tú te bajas a platicar con los albañiles y con las personas que están trabajando, te dicen que están medio molestas porque las traen corriendo en la construcción de estas fachadas y en el mejoramiento de las carreteras, porque como va a haber elecciones y el gobierno en turno, gobierno municipal y gobierno estatal, no tiene segura la reelección y piensa que puede perder el poder si no le da resultados concretos a la gente, desde esa banalización podemos ver lo mucho que importa la democracia y lo mucho que obliga a los actores que se encuentran en la élite cupular política, porque entonces te das cuenta que sienten que sí le tienen que responder a alguien, es decir, que ya no solamente bastan los arreglos acá arriba y no cumplirle a la gente. Y bueno, entonces tienes una cosa concreta ahí, pero también tienes otra cosa que pasó en la Ciudad de México que me encanta. A los políticos de izquierda o de pseudo izquierda que estaban dentro de Morena, les quedó claro que no es nada más jugar con la imagen del presidente, decir yo soy el que representa al presidente, yo estoy con el presidente en el lugar más progresista del país y que ya con eso les basta, haciendo promesas banales y discursos que están sacados de la realidad. Lo que quedó claro con esto es que o trabajan y se ponen serios o la gente no les va a votar porque por más que digan que son cercanos a tal o cual personaje importante. Entonces tienes estas dos caras de la moneda que te dicen que por lo menos la democracia en México empieza a gozar de cabal salud y que hay una politización de la gente que obliga a los actores políticos a trabajar si realmente quieren contar con su confianza.
Jesús, ¿cómo explicas este fenómeno que pasó, que quedó como que quedó dividida la Ciudad de México como un muro de un lado y luego las aseveraciones sorprendentes de que unos decían, sí, los del lado izquierdo son los que pagan impuestos y los del lado derecho los que reciben subsidios? ¿Cómo explicas eso? No entiendo. Sí, mira, lo segundo, empiezo por lo segundo, me parece que te deja ver el gran problema de clasismo que hay en este país, el aspiracionismo. Y esto que decía Rafael Correa, me parece que incluso cuando tú lo entrevistaste en Detrás de la Razón, Salvador Correa decía que el gran problema de la clase media era la pérdida de conciencia de clase, la pérdida de conciencia del origen, y que cuando se empiezan a sentir cómodos, se olvidan del origen y empiezan a aspirar a cosas que incluso a veces son irreales. Y en ese sentido sienten un menosprecio por los del origen. Y esto es lo que vimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México vemos estos cartones que intentan disfrazarlos de sátira política, si tú quieres, pero que en realidad muestran este desprecio que sienten unas clases por otras. Ahora, en lo otro, ¿por qué un sector por qué esta mitad, o por lo menos la mitad, se fue hacia un lado, la ciudad quedó partida? Hay que tenerle sus matices, Roberto, porque uno se debe a que hubo bastante gente que salió a votar en contra de el gobierno de Morena en la Ciudad de México, pero no fueron elecciones en donde arrasaran, es decir, hay delegaciones o alcaldías en donde estuvo muy competida y muy reñida la pelea, Mm. y esto te habla de lo que te comentaba yo hace un momento. O ¿Por qué, sea, por qué salieron a votar en contra del gobierno? ¿Por qué salieron a votar en contra de Morena? porque hay mucha politización, para Mm. empezar, lo que te decía, primero que no basta decir soy pro AMLO y soy el candidato de Morena y estoy en la Ciudad de México, entonces yo soy el que confirma o consolida la democracia. No, tienes que hacer más allá del discurso. Ahora, ¿por qué? Hay muchos factores. Primero, que se dejó de trabajar en la ciudad, en algunos alcaldes, al amparo de la figura de Morena y de la figura del presidente, dejaron de hacer su chamba, estimado Roberto. En Mm. segundo lugar, hay una guerra mediática de los medios de derecha muy fuerte en este país. Eso es innegable. Televisa, TV Azteca, Reforma, El Heraldo, Excelsior, Milenio. Las casas encuestadoras parecen más aparatos de propaganda que instituciones serias con metodologías serias para evaluar el pulso político y más bien intentan incidir y marcar tendencia política a favor de unos. En las universidades también hay una derechización de los académicos que en el contexto de que se perdieron muchos fideicomisos, se le empezó a cambiar también el estatus al CONACYT, muchas cosas pasaron que se sienten pues atacados en donde más les duele, en la bolsa. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, me parece que es la combinación de todos estos factores, pero además también de otra cosa que venimos viendo con bastante cuidado, que es, Roberto, el hecho de que empieza también ya la carrera presidencial y que hay cúpulas al interior de Morena que intentan posicionarse. Y entonces, una manera de posicionarse es debilitando al que crees que es el opositor. Y en este caso, dentro de las alianzas que se están visualizando, y he entrevistado a varios periodistas chilangos que le saben bien a los tejes y manejes de las redes políticas en la ciudad, que te dicen que, por ejemplo, Marcelo Ebrard tiene una alianza con Ricardo Monreal, y ambos ven con bastante recelo a Claudia Sheinbaum, quien sería una candidata natural por Morena, y la apuesta es que quien gane la candidatura presidencial por Morena, teniendo a López Obrador como el que les dé la bendición, pues tienen asegurada media presidencia de la República. Entonces parece ser también que los equilibrios de fuerzas y la operación política en Morena, en estas delegaciones que se perdieron, no estuvieron al mismo ton y son, Mm. sino que hubo ahí también por debajo de la mesa golpes internos. Incluso el mismo presidente de la República ya lo dijo en las mañaneras, hubo traiciones al interior que luego se tendrán que revisar, gente que dio fuego amigo, pero me parece que tiene que ver con esto, estimado Roberto, cómo desde adentro desinflas al aliado para quitarle fuerza en miras a que en los próximos 3 años llegue golpeada y desinflada a la candidatura. Juego de Tronos se queda corto, ¿no? Una guerra de traiciones y
Por sonrisas. supuesto, por supuesto. Oye, la última pregunta, le estaba haciendo a Iván una pregunta anti López Obrador, ahora te hago a ti una pregunta pro López Obrador, que me parece muy, muy importante y que es como también una reflexión. Tengo un familiar en Nesa, en Ciudad Neza, Ciudad Nezahualcóyotl, donde ganó Morena. Él es mesero y me dice, pues mira, Roberto, yo sí voté por Morena y por López Obrador, sobre todo porque pues antes en los otros regímenes, pues yo tenía hipotecada mi casa para pagar su casa y no me alcanzaba absolutamente para nada. De hecho, me iba subiendo la hipoteca, el sueldo no me alcanzaba y entonces yo tenía que poner aparte de otro trabajito. Pero ahora con López Obrador, pues sí me alcanza por lo menos el sueldo a pagar la hipoteca ya no me sube y entonces pues vamos bien y por eso voto por él. Y soy muy trabajador. Me parece genial este ejemplo, pero también me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo te pregunto a ti también, Jesús, ¿y qué vamos a hacer con la gente humilde, la gente de escasos recursos, pero que no le gusta trabajar y que sí puede recibir un beneficio, un sueldo político? Mira, definitivamente esta pregunta es muy compleja, Roberto, porque tendríamos que hacer la encuesta a 130 millones de personas y preguntarles a quién sí le gusta trabajar y a quién no. Me parece que eso cae más en el campo de la especulación, pero lo que sí te puedo decir es que en el caso de López Obrador, independientemente de los gustos de cada individuo, la macropolítica centrada en la sociedad es muy importante porque, mira, se centra en los más vulnerables, en las madres solteras, en los estudiantes de bachiller, en los estudiantes universitarios, en los adultos mayores, en los indígenas, con estos programas de Sembrando Vida, Sembrando Esperanza. Una de las cosas que los jóvenes en México tienen que vencer, un reto importante, es, por ejemplo, cuando llegas todo jovencito queriendo ganar experiencia y no te dan empleo porque te falta experiencia. Después, cuando vas acumulando experiencia, llegas a los 40 años, pides trabajo y ya no te dan trabajo porque ya tienes 40 años. Ya tienes mucha experiencia. Ya tienes mucha experiencia, pero ya no les importa. Entonces es un sistema bastante injusto porque si a tus 26, 27 años de edad te dicen que no tienes experiencia y te sacan, digamos, de la jugada, cuando se te pasan 10 o 12 años, ya tienes 40, entonces ya valiste. Entonces, ¿qué es lo que hace López Obrador? No solamente es poner el dinero por el dinero. Mira, por ejemplo, en Sembrando Vida, se siembran árboles, pero son árboles frutales y madurables. Se invierte alrededor de $1,500 millones, pero se generan millones de empleos de los cuales van a poder seguir saliendo, por ejemplo, en el caso de los árboles frutales, pues fruta, y en el caso de los maderables, madera, que va a servir para, o sea, que va a tener impactos en otros sectores. Es decir, es una cadena de suministro que parte de un presupuesto que no solamente se da por darse, sino que le cambias o le impactas favorablemente la vida a una comunidad o a un sector de la sociedad. Le permites tener su propio empleo y le permites generar un impacto en otros sectores. En el caso, por ejemplo, de Sembrando Esperanza, en los jóvenes no es nada más que le das 3,000 pesos o 3,500 pesos al de la empresa, al de la pyme, pequeña y mediana empresa, para que se ayude. Sino es, oye, dale empleo a este joven, el joven va, el gobierno es el que le paga directamente, entonces le ayuda a la pequeña y mediana empresa, le ayuda al nuevo empleado, que está generando experiencia, de tal suerte que cuando vaya al trabajo al que aspira, ya no le ponga como pretexto que no tiene experiencia, pero en el Inter no te explotaron como te explota el empresario. Muchos empresarios te dicen, y todavía lo estamos viendo en pleno siglo XXI, oye, si quieres venir a ayudarme no tengo para pagarte, pero que esto te sirva como experiencia. Lo vemos también en los medios de comunicación, mucho actor, mucha actriz, mucho periodista explotado, porque determinados medios te dicen, bueno, mientras te doy a conocer, mientras vas teniendo experiencia con nosotros, y pues trabájame gratis. Entonces, el fenómeno sigue ocurriendo, pero ahora el Estado interviene como pues ahorrándole ese sueldo que tendría que pagarle el empresario al trabajador, y al trabajador joven le dice, bueno, si antes no estudiabas y no trabajabas porque no te gusta y se vale, pero no trabajabas porque no tenías la oportunidad ni las cualificaciones, pues está este estímulo económico para que lo hagas. Y mira, salen de la informalidad, estimado Roberto. Y como eso te podría poner muchos ejemplos. Los adultos mayores, por ejemplo, los priistas y los panistas decían, es que qué bárbaro, esos 2,000 pesitos que le dan, es una burla. Si de verdad quiere ayudarles a pensionarse, que les diera bien, pero ¿de dónde va a salir el dinero?
Bueno, ahora estamos viendo que se les cobra impuestos a las grandes empresas que tenían incentivos fiscales, y a esta gente le cambias completamente la vida con esos 2,000, 2,500 pesos que se le da, Roberto, porque al menos se garantiza tener su propia despensa y también acceso universal a la seguridad médica. Y esto parece que es casi nada para gente que nunca ha tenido empatía con estos sectores vulnerables, pero para los sectores vulnerables esto lo es todo. Entonces, me parece que por eso ha sido tan exitoso, Roberto, porque ha ido más allá del discurso, ha materializado estas ideas. Te agradezco mucho, Jesús. Gracias, creo que fue un programazo contigo y con Iván, con Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias, te agradezco mucho, Jesús. Un abrazo y muchas gracias a usted. Creo que este programa es un gran documento que vale la pena repasar y escucharlo muy bien, y nos quedamos, yo creo que con una pequeñita reflexión de que si queremos más bienestar y si queremos un verdadero cambio, sin duda lo que siempre hemos venido diciendo aquí, hay que empezar por nosotros mismos. Buenas noches. Apoya el periodismo de alto impacto e independiente basado en la integridad. Sin ninguna corporación, televisora, grandes millonarios o cadenas de gobiernos detrás de nosotros, te entregamos información sin interés político ni comercial. Por ello, tu contribución significa mucho y hace la diferencia, sea pequeña o grande. Apóyanos en PayPal desde $1, peso, quetzal, sol o lempira.